Hola Margarita Sotelo, me da gusto que estés en línea. Este, bueno, pues buenas noches. Les doy la bienvenida a y voy a llamarle el penúltimo estudio de Romanos, aunque estamos en el último capítulo, porque quisiera la semana que entra, Dios mediante, hacer un bosquejo, repasar el bosquejo, el contexto, el orden del libro de Romanos, porque parte de la fuerza es entender esa estructura, cómo están unidas las cosas lógicamente. Es lo que vamos a hacer con la ayuda de Dios la semana que entra. Pero primero vamos a orar. Dios, te doy gracias por tu palabra. Estaba leyendo Isaías 55 hoy y daba el ejemplo de que tu palabra es como la lluvia y la nieve que cae y no regresa a ti hasta que no da fruto, Señor. Y tenemos testimonio de el fruto de tu palabra en nuestras vidas. Te pedimos que hoy no sea la excepción, Señor, que hoy podamos entender lo que dice tu palabra y después de entenderlo, que tu corazón mueva como has sido fiel en hacerlo en nuestros corazones, para que podamos sentir y desear poner en práctica lo que vemos, Señor. Y hoy sobre todo el ejemplo de vidas que vamos a ver, algunos en breve y otros un poco más detalle, que sean una inspiración y un reto para nosotros a vivir como ellos. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues déjame entonces para empezar con la lectura. Y pues siempre es bienvenido que las personas que estén viendo, si nos dan el saludo del lado derecho, pues es una bendición ver quiénes están en línea, ¿no? Romanos 16. Les recomiendo, acuerden, bueno, simplemente como breve introducción, ya podríamos haber cerrado después de Romanos 15, porque como que hace una despedida, una bendición ahí, pero estamos en una carta y definitivamente estamos en la parte personal ahora y tenemos pues saludos personales, aunque pues no falta siendo Pablo, que por ahí también hay una enseñanza doctrinal intercalado dentro de los saludos. Pero Romanos 16.1, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea. Les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstale toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. Saluden a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epetneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Peles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Saluden a los de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la familia de Narciso, fieles en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor. Saluden a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Saluden a Rufo, distinguido creyente, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Saluden a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia y a Nereo y a su hermana, a Olimpias y a todos los hermanos que están con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos.
Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Es cierto que ustedes viven en la obediencia, lo que es bien conocido de todos, y me alegra mucho, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Saludos de parte de Timoteo, mi compañero de trabajo, como también de Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Saludos de parte de Gayo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar. También les mandan saludos Erasto, que es el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, único sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Bien, con eso terminamos pues la lectura de este, pues también le tengo que llamar maravilloso capítulo en el libro de Romanos. El lo primero que vemos en este libro, en este capítulo, vemos, bueno, en primer lugar, déjame hacer el comentario general. No sé si se fijan que hay muchas mujeres o hermanas, si quieren llamarles de esa forma, que se mencionan dentro del capítulo. Vamos a comentar sobre esto. Y empezamos con esta en particular, que es la hermana Febe. Dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea. Entonces, el nombre de la hermana es Febe. Tiene un puesto, diaconisa. Las iglesias discuten mucho, quizás si un diácono, más bien, si una diaconisa, creo que todos tendríamos que estar de acuerdo en base a este texto, simplemente que hay mujeres diaconisas dentro de la iglesia, dentro de la iglesia universal, y bien puede haber en cualquier iglesia local una mujer diácono y le llamamos diaconisa. Quizás la discusión es si las diaconisas son diaconisas porque son esposas simplemente de un diácono, o si bien una mujer puede ser una diaconisa por sí mismo, sin, digamos, que sea una mujer soltera, que sea una mujer cuyo marido no sea creyente, etc. Si una mujer podría ser diaconisa. Obviamente este texto no resuelve ese asunto. Lo que sí podríamos decir, quizás inclinando un poco hacia una respuesta, es que en todo este pasaje se menciona a la hermana Febe, no se menciona un marido de ella. De hecho, no tenemos forma de saber si era casada o no. Entonces, tendríamos que, a la luz de este versículo, ver que Febe, por su propio nombre, por su propia persona, por sus propios hechos, se le menciona como tal. No es de vuelta la esposa, la compañera de fulano, sino Febe dentro de vuelta sus propios méritos, fama, etc. Bueno, pero entonces les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea. Pequeño versículo, pero aprendemos mucho ahí. Primero, Febe no es de Roma, es de Cencrea y es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Pablo se los recomienda a ellos.
Y luego en el versículo 2, les pido que la reciban dignamente en el Señor. Vemos que junto con el libro de Romanos, Él les está avisando que la reciban dignamente. No menciona en qué momento la deben de recibir dignamente. No dice próximamente iría o algo. Les aviso o les informo que en algunos manuscritos, en el margen, fuera de lo que entendemos que es el texto de Pablo, en el margen hay una nota que dice que Febe es la persona que llevó la carta de Pablo a los romanos, que llevó la carta físicamente a Roma y lo entrega. De vuelta, eso está en el margen del manuscrito. Entonces, pues bastante evidencia, quizás no concluyente, pero muy fuerte, de que bien ella podría llevarlo. Y eso se anexa, les pido que la reciban. Entonces, al no decir los tiempos, pues simplemente ella casi está tomando la epístola de Romanos, va agregado al final, si es el caso que lo lleva, muy probablemente, y es su carta de recomendación, es la misma epístola de Romanos. Qué bello sería haber sido nombrado en la epístola de Romanos, ¿no? Qué honor para, pues, siglos, ¿no? Y eternamente. Pero bueno, les pido que la reciban dignamente en el Señor. Entonces, parte de lo que yo quiero hacer con estos versículos, y a lo mejor alguien va a decir que yo me paso, pero más bien lo que pido es que no se pasen los otros. ¿A qué me refiero? Aquí vemos a una mujer que, así como no mencionó su marido para mencionar que es diaconisa, aparentemente esta mujer está viajando sola en el primer siglo, de una ciudad a otra, una cosa que significa un viaje probablemente en barco, si es que venía de donde está Pablo, y llega a Roma. Entonces tenemos hermanos sobre todo que quieren sobreponer a la iglesia un concepto muy exageradamente conservador para las mujeres. La mujer no hace, la mujer se calla, la mujer está en la casa, solamente son esposas o sujetos. Hay quienes llegan a la exageración, es decir, o sujetos a su papá si no son esposas. Pero aquí vemos a esta hermana Febe recomendado altamente. Ahorita seguimos leyendo lo que Pablo dice, pero les pido que la reciban dignamente en el Señor, con el título de diaconisa, y es una mujer que en el primer siglo, en todas las inconveniencias que eso implicaba, podríamos decir también todo el valor que eso implicaba, viajaba de Cencrea por lo menos hacia Roma. Y les pido que la reciban dignamente en el Señor. De vuelta, no dice ella, su marido, su familia, sino ella es la principal persona que está viajando y a quien Él pide que reciban. Entonces, de vuelta, a lo mejor leo demasiado entre líneas, pero lo que estoy tratando de hacer es que no vengan hermanos conservadores y sobrepongan al texto bíblico conceptos conservadores que no tienen bases bíblicas. En todo caso, nos agarramos del texto aquí para decir una mujer cristiana puede viajar sola, puede hacer negocios, puede ir de una ciudad a otra. En el primer siglo, que pensamos que era muy conservadora, ¿no? Y también Pablo a veces se le da mala fama con las mujeres, pero Pablo es el que está diciendo, les pido que la reciban dignamente en el Señor. Le reconoce de vuelta el título de diaconisa. Y luego dice, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite. Y aquí más la recomendación de Pablo para ella, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. Ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. Casi sí me atrevo a decir aquí que es sorprendente que no mencione a algún familiar junto con ella, porque ella, podríamos decir ella y su marido, o ella y su familia, ¿sí? Es la persona que ha ayudado, pero no, es ella, a título de ella, que ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. Entonces, todos esos versículos nos sirven, uno, quizás la curiosidad de quizás ella entregó la carta. También si ella entregó la carta, pues qué sorprendente que a una mujer se le deja el cargo. Hay muchos cargos de las mujeres en la Biblia. Las mujeres fueron
Bueno, las mujeres son los que ven por primera vez la tumba vacía y lo anuncian a los demás. Una mujer preparó el cuerpo de Cristo, el sacrificio divino del Cordero de Dios. Una mujer preparó su cuerpo para la sepultura, y se los dejo de tarea a recordar dónde está ese versículo. Pero bueno, de aquí nos pasamos a una pareja y dice: saludos a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Aquí es una pareja. Priscila es mujer y Aquila, aunque termina con A, es el hombre. Priscila y Aquila. Interesante que mencione primero Priscila, que es la mujer. Eso habla de pues, la participación, como vamos a ver en unos textos también, bastante de igual, si no es de quizás ligeramente más fuerte, Priscila, pero los saluda a ellos y está mandando saludo a Roma y dice: ellos son mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Compañeros de trabajo. Entonces Pablo consideraba, sin darle un título de diaconisa o algo más, o a Aquila sin darle un título especial, los considera los dos compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Y el versículo 4 es quizás el más sorprendente para mí. Me asombra el versículo 4. Porque aquí hay una pareja. Vamos a ver otros textos acerca de ellos porque me llaman mucho la atención. Y bueno, se les menciona mucho en la Biblia por algo. Pero dice: por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Pequeña frase ahí. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Como una pareja de casados, podríamos preguntarlo desde varios ángulos. ¿Qué tipo de matrimonio tiene una pareja de casados que puedan decir, le entramos a arriesgar nuestra vida? ¿Cómo ves, amor? O ¿cómo ves, gordo? No sé, como con los nombres de cariño que se hayan dicho. Pero de alguna forma se pusieron de acuerdo y dijeron: ¿saben qué? Vamos a arriesgar nuestra vida por el apóstol Pablo, ¿no? Me imagino muchos matrimonios donde si el marido le dijera a la mujer: ¿te parece que arriesguemos nuestra vida por Pablo? La mujer respondería: ¿qué, ya me quieres ver muerta o qué? ¿No? O sea, no hay la confianza. A lo que quiero llegar es: eso es un alto grado de confianza en ese matrimonio, pero también obviamente un alto grado de amor al Señor. Pero hermanos, algo bien importante, ese amor al Señor se había concretado en la persona de Pablo. ¿Okay? En la persona de Pablo, ellos arriesgaron su vida por salvar la vida de Pablo. Era amor a Dios, pero dijeron: Pablo es su siervo, nosotros podemos, para ayudar a salvar su vida, arriesgar nuestra vida. Entonces, de vuelta, varios aspectos de eso. Ahora, más adelante vamos a ver, pero me adelanto, vamos a ver que esto es antes yo usaba el término jet set, pero creo que ya pasó de moda. Pero esto es una familia, una pareja muy acomodada, y lo vamos a ver con algunos textos. En primer lugar, que ahorita están en Roma. Ya no están con Pablo, ellos ya están en Roma. Entonces, los cristianos del primer siglo, no debemos de pensar, a veces decimos, bueno, Pedro era un pescador y etcétera, ¿no? Pero bueno, ya a estas alturas, y obviamente Pedro, si vemos después lo que hizo también, pues sobresalió mucho más allá de un simple pescador con todo el trabajo que hizo, si leemos el libro de los Hechos y leemos sus epístolas. Pero bueno, a lo que quiero llegar, si vemos Febe, si vemos Priscila y Aquila, vemos gentes que estaban arriba, si pudiéramos llamar, del promedio, arriba de la norma, en cuanto a efectividad, en cuanto a quizás poder económico, en sabiduría y demás. Entonces, honor a Cristo como Rey, que hay personas muy capaces en el primer siglo que lo siguieron, ¿no? Y gracias a Dios también personas muy capaces y arriba de la norma hoy en día que lo sirven. Pero entonces esta pareja era una pareja que vamos a ver, tenían poder económico. ¿Por qué digo yo que tenían poder económico? Por dos razones. Se mueven de una ciudad a otra con toda la facilidad del mundo. Y en cada ciudad que llega, aparentemente, o en muchas ciudades donde llegan, se les menciona que tienen una casa.
y vamos a ver un texto inclusive que tienen un negocio. Entonces era una familia que con su bienestar económico, muchas veces con un bienestar económico buscamos que ese bienestar económico se dedique al 100% o 99.9% a nuestro bienestar físico e inclusive a nuestro entretenimiento y nuestra diversión y a la buena vida. Pero ellos niegan y no buscan y no aman y no agarran la buena vida que todo ese poderío económico les daba, sino están dispuestos a arriesgar su vida por el Señor Jesucristo, concretamente en la persona de Pablo, por salvarle la vida. Eso para mí es un fuerte reto, a decir, cuando regresamos a Romanos 12:1, que presentéis vuestras vidas en sacrificio vivo, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Creo que con esta frase podemos decir que Priscila y Aquila hicieron eso, y lo hicieron en armonía como pareja de casados. Gloria a Dios. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. A lo mejor Pablo no nomás está diciendo yo soy un hombre tan importante, sino seguramente las iglesias, al ir ellos a un lugar a otro, al contar la historia, Pablo ya había oído muchos cristianos de las iglesias que le daban gracias, y decían gracias por salvar la vida de Pablo. Y quizás junto con Pablo fue otras personas, no sabemos. Pero bueno, y aquí vemos lo que yo decía en cuanto a su estatus económico. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Entonces vamos a ver, los vemos en varias ciudades, en Hechos y en otros lugares, pero ahora vemos que están en Roma y estando en Roma tienen una casa. Ahora no, quizás eran, de vuelta, no importa si eran casas rentadas o eran propios, pero en más de una ciudad tienen, cuando llegan, hay una casa donde están. Saludan a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Entonces eso habría que intercalarlo en el libro de Hechos cuando Pablo llega a Asia y ver, no es tarea que vamos a hacer hoy, pero sería interesante hacerlo. Aquí vamos a ver entonces algunos versículos de Priscila y Aquila porque son un ejemplo para nosotros. En Hechos 18 es donde primer versículo donde primeramente los encontramos y dice, y no quiero dar el estudio de Hechos, pero sí enfocar Priscila y Aquila. Después de esto Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Ahí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, con su esposa Priscila. Hacía poco tiempo habían llegado de Italia, porque Claudia había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y como hacían tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Entonces aquí vemos que están en Corinto. Vemos que Aquila es el marido y Priscila es la esposa. Vemos que eran judíos. Algunos especulan que eran ya creyentes y que por eso se les expulsó de Roma. Pero realmente menciona aquí el texto literalmente es que eran judíos y fueron expulsados de Roma. Y Pablo, la coincidencia con ellos es que hacían tiendas de campaña y se quedó con ellos para trabajar juntos. Entonces de vuelta tenían un lugar donde podían quedarse y compartir con Pablo. Tenían un negocio, eran judíos. Si no eran ya creyentes, mi opinión personal es que probablemente no eran creyentes y Pablo, trabajando las tiendas de campaña, tuvo la oportunidad de evangelizarlos y discipularlos. Pero bueno, eso es especulativo porque el texto no aclara, pero bueno, el texto tampoco los menciona como creyentes, sino los menciona como judíos. En ese mismo capítulo más adelante, en el versículo 18 de Hechos 18, Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. Si nos regresamos al texto de Romanos, vemos que él dijo mis compañeros de trabajo. De alguna forma vimos cómo Pablo llegó a conocerlos por primera vez ahí. Empiezan a trabajar juntos en el negocio de ellos, que era el hacer, que es la palabra que dice, hacía tiendas de campaña. La unión inicial es negocio, pero ahora al parecer ellos van siguiendo a Pablo por cuestión de ministerio,
¿verdad? Acompañado de Priscila y Aquila. Entonces, en Cencreas, donde es Febe, antes de embarcarse se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró a la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Entonces se separa de ellos, de Priscila, de Aquila y Priscila. Pero más adelante, en el mismo capítulo 18, vemos otra cosa muy interesante de esta pareja. Dice en Hechos 18:24, por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Muy interesante, Apolos había sido instruido en el camino del Señor, conoce las escrituras, es un hombre ilustrado, es un hombre convincente, pero todavía no había sido él personalmente bautizado en el bautismo de Jesús, sino solo el de Juan. En el verso 26 comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo Priscila y Aquila, y aquí para mi hermana Margarita y otros, se ve que Priscila y Aquila aquí sí estaban yendo a la sinagoga. Podríamos pensar que están yendo a adorar, eran judíos, pero obviamente también como vemos aquí, a discipular, y en esa sinagoga pues estaba hablando de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, por lo menos Apolos lo hizo. Bueno, es un paréntesis ahí, importante el paréntesis. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo Priscila y Aquila, y de vuelta aquí menciona primero la esposa, Priscila y Aquila, lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión del camino de Dios. Entonces Pablo en varios textos de la Biblia nos dice que la mujer no debe de enseñar al hombre. Pero aquí dentro del contexto de una pareja, sí se entiende, menciona, y de vuelta menciona primero a Priscila. Pueden tomar eso como muy importante o no. Creo que en el primer siglo sí era muy importante el que se esté mencionando primero a Priscila. Pero Priscila y Aquila lo toman a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Entonces vemos el ministerio de esta pareja, vemos una mujer activa en las cosas del Señor. Ya hemos comentado su poder económico, que tienen un negocio, que podían tener una casa. Lo que yo quisiera ver aquí al explicar Priscila y Aquila, hermanas sobre todo, este es un hombre, regresando al versículo 24, ilustrado, convincente en el uso de las escrituras. Es un hombre que había sido instruido en el camino del Señor. Es un hombre que podía enseñar con mayor exactitud acerca de Jesús. Con toda esa carta de presentación, lo interesante es que Priscila y Aquila, dándole una parte a Priscila, lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión. O sea, toda esa carta de introducción de Apolos a Priscila junto con Aquila, pero tiene una parte mencionable, podríamos decir, de que explican a esta persona que tiene tanto conocimiento, tanto ser un hombre ilustrado y todo, pero Priscila entonces también tenía unos conocimientos mayor precisos sobre el camino del Señor. Basta quizás con esa explicación entonces para ver parte de lo que estamos viendo aquí es el lugar de las mujeres en la práctica en el ministerio de Pablo. En 1 Corintios 16, otra epístola de Pablo, Pablo escribiéndole a los de Corinto, dice: las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila, aquí ahora el hombre primero, el marido, Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, porque acuérdense que eran habían vivido en Corinto y ahí es donde Pablo los conoció,
los saludan cordialmente, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Entonces, en una parte de Asia está Priscila y Aquila y tienen una casa. Es la segunda casa que vemos que tienen, la de Roma, que se menciona en Epístola de Romanos, y la de aquí, donde tienen casa y tienen iglesia en su casa. Entonces, con todo ese bienestar, de vuelta hago hincapié, dijeron, ¿qué tal mi amor? ¿Qué tal gordo? Si arriesgamos nuestra vida para salvar la vida de Pablo, dijeron, ok, dejamos a un lado nuestra buena vida, las buenas cenas, etc. Y aunque nos maten, vamos a salvar la vida de Pablo. Entonces son un ejemplo a seguir. Un lugar que hemos visto para la mujer en Febe, un lugar para la mujer muy nada despreciable en la persona de Priscila. Sigue, Romanos 16. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes, sin mayor explicación, pero es una hermana. Está escribiendo a los llamados a ser santos en Roma, si se acuerdan en la introducción. María ha trabajado por los cristianos en Roma, que ha trabajado tanto. Y no menciona los detalles, sino que ellos conocían que ella había trabajado tanto. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes. Y aquí la duda y la discusión es si esta Junias es una mujer o es un hombre, de vuelta con un nombre que a nosotros nos suena femenino, y creo que en el griego, precisamente en el griego se debate si es un nombre de mujer o no por el forma del nombre. Pero saluden a Andrónico y a Junias, y aquí se les menciona mis parientes. Okay, entonces unas mujeres son parientes, son compañeros de cárcel. ¿Qué quiere decir compañeros de cárcel? Pues hay dos formas de ser compañía de cárcel. Que en una redada nos agarraron juntos y nos metieron juntos a la cárcel. Esa es una forma de compañeros de cárcel. Otra forma de compañeros de cárcel, no sé si tuvieron ellos el llamamiento y la disciplina de decir, Pablo está en la cárcel, vamos a ir todos los días a llevarle comida, no sé, a limpiarle la celda. Ignoro las condiciones, pero algunas de las condiciones eran que permitían visitas. De alguna o de otra forma, eran compañeros de cárcel. Voluntaria o involuntariamente están acompañando a Pablo en la cárcel y son parientes de Pablo. No aclara tíos, tías, primos, lo que sea. Vimos hace 8 días en Hechos una hermana y su sobrino, ¿verdad? Que oye del complot, y etcétera, que ya lo pueden repasar de la semana pasada. Aquí no dice qué parentesco tienen, pero son parientes, son compañeros de cárcel. Y aquí lo importante, destacados entre los apóstoles. ¿Ok? Y de vuelta, entonces tenemos aquí si Junias era o no mujer. ¿Y qué quiere decir destacado entre los apóstoles? ¿Pablo los está considerando también apóstoles, o simplemente todos los apóstoles les reconocían una estatura en la obra, de ser destacados dentro de la obra cristiana? Quizás poco importa, porque de vuelta no estamos tratando y no nos da el texto como para decir una mujer aquí esto, una mujer lo otro, pero y si es una mujer o no, pero destacado entre los apóstoles. Y lo que sí, otra cosa que quisiera yo poner aquí es convertidos a Cristo antes que yo. Entonces el apóstol Pablo, Dios, leemos el testimonio de él, por cierto, no en Romanos, pero en el libro de Hechos varias veces. Pablo va camino a Damasco y el Señor Jesucristo lo encuentra. Pablo está persiguiendo a los cristianos, pero había parientes de él que ya eran creyentes. No nos cuesta mucho pensar que ellos estaban orando por Pablo, y en parte pues Dios contesta la oración, y por eso Pablo conoce, o Saulo como se llamaba en ese entonces, conoce al Señor. De vuelta, quizás tratando de ponernos a pensar de lo que tenemos aquí en estos saludos. Saludos a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Y aquí yo creo que no he hecho muchos chistes o humor en lo que va al estudio de Romanos. No sé si Amplias cuántos kilos pesaba, ¿no?
pero bueno, amplias, a lo mejor era de amplio conocimientos, no sé. Pero bueno, saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Entonces, pensamos y decimos el gran apóstol Pablo, pero estar leyendo esta lista, y no son todos, esta es la lista de las personas que están en Roma. Yo quisiera que meditaran y pensaran que en cuánta gente formaba parte de su equipo de trabajo, cuántos eran sus compañeros de trabajo. Y hermanos, tomar ejemplo de ahí. Si queremos hacer la obra del Señor, a lo mejor te sientes tú tan capaz como Pablo. Adelante, que Dios te bendiga. Abre nuevos caminos, lánzate, abre ministerios, ve por delante, ¿no? Pero si no, hermanos, a lo mejor te sientes uno o dos escalones abajo de eso, pues apoyen, sean compañeros de trabajo. Si ven a alguien que está haciendo la obra del Señor, digan, yo quiero ser tu compañero en trabajo. ¿En qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? Yo me acuerdo de un hermano muy querido mío, no voy a mencionar su nombre, pero muy querido mío, y él llegó a un momento en ministerio hace ya más de 40 años, y él llegó en un momento donde varias personas habían quedado mal en aspectos hasta espirituales, y él llegó y me dijo, ¿en qué te puedo ayudar? Y yo le dije, si quieres verdad mostrar que vas a ayudar, barre el piso y limpia los baños, algo así le dije, ¿no? Y por ahí empezó, ¿no? A lo mejor yo lo tenía como castigado a prueba, pero bueno, y resultó un gran predicador y siervo del Señor, y le doy gracias a Dios por él. Entonces, la idea es compañero de trabajo. Lean otra vez Romanos 12, los dones, el que ayuda, ¿no? En ayudar. Entonces hay lugares donde pueden ayudar, hay compañeros de trabajo. Si queremos seguir haciendo el ministerio del Señor como se debe, necesitamos o ser el que de vuelta abre nuevos caminos y nuevas plazas y demás, o ser un compañero de trabajo, ¿ok? O compañero de cárcel, o a jugárnoslas juntos la vida con hermanos o hermanas que vemos que están haciendo la obra del Señor. Bueno, versículo 10. Saluden a Apeles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Saluden a los de la familia de Aristóbulo. Saludo a Herodión, mi pariente, otro pariente de Pablo en Roma, pero dentro, se entiende que por la carta, dentro de la iglesia en Roma. Saluden a los de la familia de Narciso. Bueno, simplemente Herodión, su pariente, si está dentro de la iglesia, y él no dice que era antes de él, quizás sí, pero la obra de Dios empezó en una familia y llegó a Pablo y llegó a otros también. Saluden a los de la familia de Narciso, fieles en el Señor. Verso 12. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor. Aquí tenemos definitivamente mujeres, dos, Trifena y Trifosa. No se les menciona un cargo, no se les mencionan maridos, ¿ok? Pero son mujeres que pues, fueron grabados. No están en Hebreos 11, en la lista de los héroes de la fe, pero pues no está mal estar en Romanos 16, 12, como personas que se esfuerzan trabajando en el Señor. Entonces, el ser mujer no es excusa para no servir al Señor. El ser mujer soltera no es excusa, al contrario, es una facilidad para servir al Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor. Les pregunto, a la altura de esto, ¿podemos decir que Pablo consideraba que las mujeres no valían, que no podían hacer nada? Se ve en la práctica que él reconoce que las mujeres formaban una parte importante del ministerio e inclusive de su ministerio. Pero bueno, saluden a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Otra hermana, Pérsida, que ha trabajado. Entonces, 3 hermanas ahí. Yo no he hecho la cuenta para decir, hay en esta lista más hermanas que hermanos. Y si estoy enfatizando mucho las hermanas, es porque de vuelta siento en la iglesia que hay personas que, ignorando este tipo de textos, quieren llegar y decir, no, las mujeres que se callen y se sienten en la banca de atrás, ¿no?
y se tapen, ¿no? Pero vemos en Romanos, mujeres, que Pablo tiene la necesidad de saludar y reconocer su labor en el Señor. Versículo 13, saluden a Rufo, distinguido creyente, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. No voy a entrar en detalle, pero hay quienes por ahí en los evangelios se menciona el que cargó la cruz de Cristo, y creo que hay una referencia, o se cree que puede ser padre de Rufo, y este es Rufo, y creen que es el mismo Rufo. Igual podría haber muchos Rufos y no necesariamente es el mismo, pero hay quienes por eso le dan fama a Rufo. No voy a profundizar en eso. Pero bueno, sí dice que Rufo es un distinguido creyente. Y aquí algo importante en esta lista de mujeres: a su madre, la madre de Rufo, que ha sido también una madre para mí. Eso es un versículo importante, porque él ha mencionado muchas hermanas que trabajan en el Señor. Y bueno, como estamos trabajando mucho con mexicanos aquí, la duda es, bueno, si ese mucho trabajo en el Señor era echar tortillas y cocer frijoles, ¿no? Y podemos ver aquí que a la madre de Rufo sí le reconoce como una madre. Entonces, la mamá de Rufo, a lo mejor llegaba Pablo y decía: Pablo, pues, ¿cómo andas con esos calcetines cochinos y eso? Dame tus batas, los voy a lavar, mira, te hice otra prenda. Y hacía las labores de madre. Ella sí a lo mejor decía: estás flaco, mira, cómete este caldo. O sea, todo lo que podría ser una madre. Y eso creo que sirve para distinguir y decir: las otras mujeres están haciendo la obra del Señor y no labores domésticas a nombre del Señor, que igual a lo mejor los hacían. Acuérdense que el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 21 le hace el desayuno a sus discípulos. Entonces las labores domésticas no son cosa menor si el Señor los hizo en ese sentido. Pero bueno, quería, y de vuelta van a decir: está Esteban enfatizando mucho a las mujeres. Bueno, ahí me invitan unos tamales, hermanas, en agradecimiento, no es broma. Pero bueno, la duda de esto es Gálatas 3:28. Tenemos que preguntarnos si en esta despedida de epístola vemos como una realidad lo que dice Gálatas 3:28. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y creo que ese versículo, en estos saludos que hemos visto hasta ahorita, que creo que hemos terminado la parte donde se mencionan bastantes mujeres, se hace realidad. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Hombre, mujer, esposa, esposo, pareja. Bueno, siguiendo adelante en los saludos, Romanos 16:14. Saluden a Asíncrito y a Felgonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia y a Nero y a su hermana, a Olimpias y a todos los hermanos que están con ellos, hombres y mujeres. Simplemente saludos. Personas que Pablo conocía dentro de la iglesia de Roma. Y ahora sí, no puede Pablo dejar sin darnos alguna enseñanza directa, ¿no? Salúdense en Romanos 16:16, salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. ¿Okay? Les ruego, hermanos, fíjense en la exhortación al final, les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Entonces ya a estas alturas Pablo ve que hay personas que están causando divisiones y dificultades y lo están haciendo yendo en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Enfatizo por decirlo así, el versículo total, porque si una iglesia está mal, no sé, el pastor o a lo mejor el liderazgo, hay pecado y el resto del liderazgo no está haciendo algo para quitar la persona que peca, y si es necesario dividir,
y dejar a ese pecaminoso liderazgo medio abandonado. Aquí la clave es si lo están yendo en contra de lo que ustedes se les ha enseñado. O sea, si al llegar con el evangelio a una congregación o grupo de creyentes y no están siguiendo la palabra, y por llegar y ir a favor de lo que se les ha enseñado, se causa división y dificultades, creo que es una cosa. Pero aquí Pablo está diciendo, hay otros que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Entonces, eso también entra el hermano o la hermana, donde sin ninguna base bíblica, ¿verdad?, se aferran a concepto X, ¿no? A lo mejor decir, hermanos, no es espiritual tener órgano, solo es espiritual tener piano. O hermanos, no es espiritual tener púlpito. Y otro dice, no, hermanos, el púlpito tiene que tener a fuerzas una cosa ahí en tejido de punta que diga gloria a Dios. O sea, ir más allá, en contra, agregar al evangelio cosas y estar testarudamente sobre esas cosas y causar una división en una iglesia, apártense mejor de estas personas. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. ¿Cuánta gente en una iglesia no está preocupado de sus propios deseos en la iglesia, en vez de decir, esta es la iglesia de Dios? ¿Qué debemos de hacer aquí para glorificar a Dios? Y mencioné unos ejemplos. Desde que si hay alfombra o no hay alfombra, la hora del culto, que se toman el café sentado, parado, que si con música de X o música del otro. Si están sirviendo a sus propios deseos, no estamos para eso en la iglesia o las obras del Señor. Pero estas personas están activamente, con palabras suaves y lisonjeras, engañan a los ingenuos. ¿Sí? Entonces son personas que suavemente y lisonjeramente, pero al final del día están causando divisiones. Hablan suavemente con lisonjerías, pero al final del día están enseñando algo que no es lo que a ellos se les había enseñado el evangelio. Siguiendo adelante, Pablo dice, es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho. Pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Entonces Pablo les acaba de dar una advertencia aquí y dice, les estoy dando esta advertencia y esta recomendación, no porque no obedezcan, sino quiero que sean sagaces para el bien, que vean los peligros ante una congregación cristiana y estén velando para el bien y no sean inocentes para el mal, no estén practicando el mal. ¿Qué sería el mal? Buscar tus propios intereses en vez de los intereses de Dios. Y bueno, versículo 20, y importante el versículo 20 por esto. Versículo 20 dice, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Menciono la importancia de este versículo porque es hasta aquí, y corrígenme si estoy mal, lean otra vez toda la epístola de Romanos, pero es hasta aquí que Pablo menciona a Satanás. Hay iglesias que parece que el cristianismo que practican es de espectadores de una lucha libre o de una función de box entre Satanás y Cristo, y todos los domingos que el diablo aquí, el diablo allá, y Pablo aquí hizo toda una exposición del cristianismo y no ha mencionado a Satanás hasta llegar aquí al final. Y lo menciona de pasada, lo menciona que está destituido, lo menciona que ya tiene para sí el fracaso asegurado. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás, ¿okay?, bajo los pies de ustedes. Pablo no era una persona que espantaba a los cristianos con Satanás, ¿no? Decir, ay, no vayas al baño porque ahí está el diablo, no te duermas porque ahí está el diablo. No, sino él dice, ustedes bajo sus pies van a aplastar a Satanás muy pronto. Y bueno, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Y por ahí hay un dicho del que muchos se despiden, ¿no? Aquí están las bendiciones, últimas exhortaciones. Y luego saludos de parte de Timoteo. Los primeros saludos eran, salúdame a la gente que está allá.
Y ahora él está diciendo, la gente de acá te saluda. Creo que había algo de eso ya. Pero dice, saludos de parte de Timoteo, mi compañero de trabajo, como de Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. Entonces, hablando de los compañeros de trabajo, tenemos Timoteo, Lucio, Jasón, Timoteo como concretamente compañero de trabajo, y aquí otros 3 parientes que están con Pablo. Entonces, pues qué bueno que Dios llame familias y las familias estén juntos en la obra de Dios. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Ahora, ¿es Tercio el autor de la epístola? No, él es un escribano, él está haciendo la labor. Pablo se lo dictó y él lo está escribiendo. Regresen a Romanos 1 y pueden ver en Romanos 1 que dice Pablo, siervo de Jesucristo, y él se declara como el autor. Pero Tercio aquí en el final es el escribano y dice yo Tercio, y a lo mejor le dijo Pablo, ¿puedo meter un saludo también? Pues sí, yo Tercio que escribo esta carta los saludo en el Señor. Saludos de parte de Gayo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar. Y quizás estoy mal, pero quizás Tercera de Juan está hablando también de una persona que se llama Gayo, que ayudaba a la gente. No estoy absolutamente cierto, se los dejo de tarea. Pero saludos de parte de Gayo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar. Imagínense, ¿no? No sé si les daba dónde quedarse, dónde reunirse, los invitaba los domingos ahí a comer, ok. Pero bueno, también les mandan saludos Erasto, que es el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. Y si me permiten un momentito, voy a nada más quedar yo en la pantalla para buscar, hay una banqueta que los arqueólogos encontraron en Corinto, y dice, esta banqueta fue pagado por Erasto, y no me acuerdo si dice que es tesorero de la ciudad o no. Pero eso le da una validez, y bueno, voy a buscarlo en este momento. Eso le da obviamente no comprueba los puntos doctrinales de Romanos, pero sí de que es un documento del primer siglo, tal como dice que es, pues sí lo muestra, ¿no? Entonces déjame encontrar, porque tengo una foto y no lo puse entre las transparencias, pero sí me gustaría ponerlo aquí para ustedes. Ok, y aquí lo tenemos. Bueno, y déjame, lo tengo, nada más déjame antes de ponerlo en pantalla. Y bueno, a lo mejor nada más van a ver parte de esto y lo van a ver en un programita ahí, pero bueno, vamos a ver. Si vemos la pantalla ahora, y perdón que esté un poco en sucio, pero aquí podemos ver como ahorita, bueno, algunos de ustedes van a ir por allá a Corinto, qué bueno a verlo, pero aquí es, y tarda en entrar, no sé si perdimos la conexión, ahí está, espero que a estas alturas ya estén viendo. Y esta es una foto de la grabación que está ahí, donde menciona el nombre de esta persona, y quizás es nada más parte del texto seguramente, diciendo este pedazo de banqueta lo puso Erasto, que es, que él menciona como tesorero de la ciudad. Entonces déjame regresar aquí a mi transparencia, a los PowerPoints, porque creo que nos falta todavía ver. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Pues que es de vuelta, que Pablo está mencionando personas que pues sí vivían en ese momento, ¿no? Entonces, esta persona y una persona reconocida, ¿no? Entonces, simplemente la historicidad, ¿no? Esto no es algo que se inventó 3 siglos después, esta carta y demás, podríamos decir, ¿no? Entonces, regresando a los últimos versículos, ahora sí, de Romanos, el libro de Romanos, Romanos 16, verso 25, el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado
por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Si se acuerdan, el inicio de Romanos decíamos que la palabra clave era revela. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Se revela desde el cielo la ira de Dios. Revelar. Entonces Pablo dice, esta revelación es magnífico porque el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos. Estamos leyendo un proverbio, y perdón que no tenga el texto ahorita, un proverbio que se cree que es de Salomón, y Salomón dice, es de Dios ocultar las cosas, y es de los reyes descubrirlos. Pero bueno, el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Entonces Pablo está diciendo, tenemos revelación. Esto no se conocía antes, pero ahora en el Evangelio se conoce. La bendición de estudiar Romanos es que tenemos eso revelado, lo que Dios había ocultado. Y de vuelta, la gente que no tiene el Evangelio, para ellos sigue siendo oculto cuáles son los propósitos de Dios. Por eso nosotros necesitamos conocerlo y compartirlo a las personas. El estudio de Romanos es y ha sido para que ustedes conozcan Romanos y digan, yo puedo ya leer ese libro porque ya lo conozco. No es decir, ya lo leí, sino ahora estudienlo más. Y sobre todo es para que digan, déjame compartir partes de Romanos o todo Romanos a las personas inconversas y conversas, para que vayan conociendo acerca de el misterio oculto, pero se ha revelado. Pero se ha revelado para que todas las naciones obedezcan a la fe. La frase todas las naciones, leemos gentiles, no nada más judíos, y que obedezcan a la fe. La fe cristiana no es un concepto mental. Yo ya acepté mentalmente que Dios existe, acepté mentalmente que Jesús es el Hijo de Dios, acepté mentalmente, ¿verdad? Es mi fe, sino la fe es un obedecer. Romanos 12:1, les ruego pues por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio. Pablo, mi evangelio, conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo. Pablo está diciendo aquí, Dios me ha dado esto, Dios me ha llamado para esto, y ustedes van a ser fortalecidos conforme a mi evangelio y la predicación acerca de Jesucristo. Único, sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Y ahí terminamos el estudio del libro de Romanos. Obviamente quiero dar gracias a Dios por este libro. Padre, gracias por este libro. Quizás es una tarea que requiere mucha dedicación, seguir todo el estudio, inclusive la lectura del libro. Te damos gracias, te doy gracias, Señor, por las personas que con cierta fidelidad o completa fidelidad han estudiado este libro, Padre. Y yo te doy gracias por el privilegio de compartirlo, porque cada vez aprendo más y recuerdo esas doctrinas, Señor, y esa enseñanza y ese reto en mi vida. Gracias por esto, Señor. Usa, también te pedimos las grabaciones en video que pueda servir para disciplina y crecimiento discipulado, y crecimiento de muchas personas. Te doy gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio